Esta noche desde Santa Cruz de la Sierra nos acompaña don Carlos Romero, exministro de Gobierno. Gracias por estar con nosotros, don Carlos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial. A ver, la primera pregunta que quiero hacerle, porque le vamos a entrevistar los tres, tiene que ver con el papel que cumplió la señora Adriana Salvatierra, porque en un principio se dijo de que le habrían ordenado que renuncie, pero después se sabe de que, por lo menos por algunos reportajes que se han realizado, de que sí el presidente o el expresidente Evo Morales le había dicho que sí, que ella vaya, que asuma la presidencia y que llame a elecciones. Se habla también de un vacío de poder con relación a lo que ha pasado. ¿Cuál es la verdad que usted sabe, don Carlos? Bueno, inicialmente hay que contrastar una serie de declaraciones, como por ejemplo aquella en la que representantes del movimiento al socialismo se dirigen con otros actores políticos de comunidad ciudadana, entiendo, y en representación del MAS está el ministro en ese momento de Comunicación, Manuel Canelas, la propia Adriana Salvatierra, que plantean una salida a la crisis política que había adquirido ribetes de violencia callejera y violencia contra determinadas personas vinculadas al movimiento al socialismo, sean autoridades o dirigentes sociales, donde se planteó una sucesión constitucional en estricto apego a la constitución política del Estado. Y entiendo que la posición de Comunidad Ciudadana, a partir del lineamiento definido por el señor Carlos Mesa, fue que nadie del MAS debería asumir la sucesión constitucional. ¿No es cierto? Pese a que el MAS estaba en gestión de periodo constitucional, contaba con 2/3 de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y de acuerdo a la normativa nacional y la normativa interna de la Asamblea Legislativa Plurinacional, correspondía que la línea de sucesión constitucional opere a través de la presidencia en ese momento del Senado. Ahora, buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Héctor Uriarte le habla. Dentro de lo que se ha presentado, por lo menos este documento por parte de la Iglesia Católica, se habla de que en su momento, tanto Adriana Salvatierra como también la otra senadora, y estamos hablando en esta ocasión de la señora Susana Rivero, ambas del oficialismo, decidieron no asumir en ese entonces los cargos debido a que temían por su vida. Por lo menos eso es lo que dice la Iglesia Católica. ¿A usted qué le parece? Bueno, yo no estaba presente en esa reunión, pero es de conocimiento público que el acuerdo que adoptaron las fuerzas políticas fue impedir que alguien vinculado al movimiento del socialismo asuma la sucesión constitucional, porque cuando Evo Morales y Álvaro García Linera, contra su voluntad y forzados por las circunstancias de violencia, deciden anunciar su renuncia, esa renuncia debería haber sido tratada en el ámbito de la Asamblea Legislativa Plurinacional y habilitarse a quien correspondía en sucesión constitucional. Esa fue la posición que asumió oficialmente el movimiento al socialismo, pero hubo una negativa de los otros actores políticos, fundamentalmente Comunidad Ciudadana, para respetar lo que manda la Constitución. Señor Romero, ¿cómo le va? Leonel Francés se lo saluda. Mucho tiempo que no lo entrevistaba. Según su opinión, ¿corría algún tipo de riesgo en la integridad de Adriana Salvatierra si asumía la presidencia? En ese momento corría riesgo mucha gente porque se ha operado de manera inverosímil atacando a las familias, ¿no? Es decir, yo no concibo hasta ahora que las diferencias ideológicas y políticas hagan pagar a las familias de las personas. Se atacó a la madre de un ministro, se secuestró al hermano de una autoridad del legislativo. Sin duda que la vida de las personas corría riesgo,
pero es evidente también que el movimiento del socialismo había aceptado una salida política en el marco de la Constitución Política del Estado. Ahora, sobre lo mismo que usted ha mencionado hace un instante, después de que la señora Salvatierra se negara a tomar esa enorme responsabilidad, ¿a quién le hubiera correspondido? ¿A la señora Susana Rivero? Si es así, ¿usted cree que la situación hubiera sido de paz y de calma? Lo que dijo el señor Carlos Mesa de que no podría asumir a alguien del oficialismo en ese momento por el contexto que se estaba viviendo, ¿usted cree que tiene lógica o no? Sí, el tema es que evidentemente había una polarización que se había traducido en movilizaciones callejeras y en manifestaciones de violencia. Pero lo cierto también es que había un gobierno constitucional instituido por voto del pueblo, unas instituciones plenamente vigentes y una constitución que había que respetar, ¿no es cierto? Entonces, un acuerdo político hubiera significado el respeto a la Constitución y, obviamente, una serie de medidas complementarias. Seguramente, la recomposición del órgano electoral, la convocatoria a las elecciones, un acuerdo de desmovilización de los actores movilizados, un conjunto de elementos. Pero en ese momento no sucedió aquello. Y no sucedió porque, si ustedes recuerdan, los sectores de oposición al movimiento al socialismo, especialmente los más radicalizados, manejaban una serie de fórmulas. En determinado momento, inclusive el señor Camacho, en un cabildo en Santa Cruz, anunció que se posesionaría una presidencia paralela. Es decir, desde ahí ya se estaba vulnerando la Constitución Política del Estado. En determinado momento se habló de entregar la presidencia a quien ejercía en ese momento la presidencia del órgano jurisdiccional. Es decir, cualquier salida por parte de los sectores conservadores de la derecha boliviana pasaba por desalojar al movimiento al socialismo de la gestión del Estado, de tal manera que en ese momento se trastoca los contenidos constitucionales y lamentablemente se cierra cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo político en el marco constitucional. Muy bien, don Carlos, dentro de este proceso y dentro de los nombres que se comienzan a manejar, hay obviamente exautoridades, pero hay una persona en particular a quien tal vez la gente en las redes sociales lo ha considerado como la piedra en el zapato de Carlos Romero. ¿Usted cree que dentro de este proceso debería ser incluido el periodista Alejandro Entrambasaguas? Bueno, este es de arbitrariedades, transgresiones, delitos, ¿no es cierto? Una persona absolutamente descalificada, pero es el Ministerio Público quien de oficio debería determinar esa situación. En lo personal, el señor Entrambasaguas me ha hecho muchísimo daño, aunque yo sé que en realidad él era un enviado, era un agente que operaba con determinados actores políticos. Él entraba, salía del Ministerio de Gobierno, alguien financiaba sus movilizaciones, tenía cobertura de la policía en ese momento, mintió en una serie de cosas, me hizo muchísimo daño, pero yo por lo menos no he pensado iniciar ninguna acción y dejar a las investigaciones del Ministerio Público y dejar a la justicia divina y a la justicia del pueblo, que se refleja en los hechos históricos, la suerte de este señor, ¿no? Acá tengo, señor Romero, una cosa que escribió Entrambasaguas en su periódico. Dice: el ministro Carlos Romero vive en el lujoso barrio de Sopocachi, un barrio cubierto por rascacielos. Estoy leyendo
textual lo que dijo entre ambas aguas de donde vivía el exministro Carlos Romero. Yo quiero preguntarle, ¿qué hace en estos días Carlos Romero? Segunda, me voy a ir del análisis coyuntural. Un segundito, quiero apartarme de la opinión que usted tiene de lo que está sucediendo. Quiero saber qué es lo que está haciendo en estos días. Bueno, primero que la zona de Sopocachi es una zona de clase media, no es una zona lujosa, como saben. Dice cubierto de rascacielos, además, el periodista. Cualquier ciudadano paseño, y obviamente muchas cosas se han dicho que caen por los propios hechos, ¿no? Ahora yo básicamente desempeño algunas actividades profesionales en mi profesión de abogado, doy clases universitarias, estoy trabajando en alguna consultoría, también participo en algunos diálogos con jóvenes y diálogos de análisis político y exposiciones magistrales. Regularmente 3 veces por semana participo en estos espacios y generalmente recibo muchas solicitudes de reuniones, audiencias de personas, de instituciones. También formo parte de algunas plataformas de voluntariado que integran otros profesionales, organismos nacionales, internacionales, para analizar la situación del orden mundial, la crisis de la pandemia, los desafíos de la pospandemia, temas de perspectiva estratégica especialmente para el país, en fin. Entonces estoy en muchas actividades preferentemente académicas. Yo voy a volver un poco a la realidad, don Carlos, porque quiero que usted me diga su opinión con relación a esas voces que están pidiendo que usted también se lo investigue en el tema de la compra de material no letal. Ya sabemos lo que está pasando con las investigaciones en torno a Arturo Murillo y justamente este tipo de armamento, pero hay voces dentro de Creemos que han señalado de que usted tal vez habría comprado igual, con sobreprecio, dicho material. ¿Qué dice si le van a procesar a usted, si le llegarían a investigar por este tema? Bueno, mire, si hicieran una investigación, que la hagan, pero que la hagan bien. ¿Y por qué que la hagan bien? Porque se van a dar cuenta que las contrataciones que hemos hecho nosotros son modélicas. Y no lo digo con un afán de soberbia, ni con una pose de petulancia, ni nada que se parezca. Son modélicas, primero, porque la norma nacional habilita que la contratación de equipos de seguridad no necesariamente deba realizarse por la vía de una adjudicación pública. Seguramente el gobierno de facto ignoraba de esta normativa, por eso aprobó 4 decretos para habilitar una compra directa y en el exterior, ¿no es cierto? Pero fíjense, nosotros nunca en mi gestión hicimos uso de esa cláusula del decreto 381 que habilita contrataciones directas por tratarse de equipos de seguridad que no pueden ser detallados y publicitados. Nosotros hemos renunciado a esa posibilidad y hemos hecho licitación pública nacional como manda la normativa. Es decir, la primera diferencia, no hemos hecho una compra directa en el exterior, hemos hecho licitación pública nacional. Segunda diferencia, nosotros no hemos acudido a ningún intermediario y mucho menos ese intermediario coincidentemente tenía alguna vinculación como funcionario de alto rango jerárquico en el Ministerio de Gobierno, a diferencia del señor Murillo, a propósito de la intervención del señor Méndez, que era jefe de gabinete y al mismo tiempo representante de la empresa Bravo Tactical como intermediaria en la compra directa de gases lacrimógenos. ¿No? Esa es la segunda diferencia. Nosotros hemos hecho una licitación pública, han participado una veintena de empresas. Las empresas que han participado y concursado son aquellas que se encontraban debidamente registradas ante el Ministerio de Defensa. Hemos pedido la certificación del
Estamos Bien. con unos problemas con el internet, enseguida estaremos restableciendo la comunicación con el exministro Carlos Romero. A ver, ¿nos escucha, exministro? ¿Nos escucha Carlos Romero? Sino con presencia absolutamente de todos los representantes de las empresas participantes en la licitación, y la aperturación y calificación de sobres se ha hecho con una comisión interinstitucional integrada por el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y la Policía Boliviana a través del comando. En cuarto lugar, otra diferencia fundamental se refiere al hecho de que esa calificación se ha filmado. No solamente está debidamente documentada, sino que está inclusive filmada. Todas las contrataciones nuestras, aún sean de material de escritorio, nosotros las hemos documentado y las hemos filmado, y todo eso está archivado en los almacenes del Ministerio de Gobierno. Luego, todas nuestras contrataciones han sido sometidas a auditoría interna, auditoría externa, señor Romero, y han sido enviadas a la Contraloría para el respectivo control fiscal. ¿Y cuál es la diferencia en términos de montos? Bueno, entre paréntesis, debo decir que la persona que me ha calumniado ha dicho que yo había hecho contratos con el mismo proveedor de Murillo. Ha mentido, no ha mentido de manera indignante al país, porque resulta que yo no he hecho ningún contrato con la empresa brasileña Cóndor. Segundo, la contratación que hemos hecho nosotros, producto de esa licitación, ha implicado el pago de un precio inferior al precio referencial, porque luego se hace un manejo de cifras, ¿no es cierto? Bien. Cuando uno elabora un presupuesto, como dice su nombre, presupuesto, está presuponiendo que hay una cifra para un ítem determinado de compra de bienes. Bien, señor Romero, de servicios. Ese presupuesto, ¿de dónde emerge en el caso específico de los gases lacrimógenos y equipo no letal de la policía? Ese presupuesto emana de una solicitud respaldada técnicamente por la policía misma a través de una resolución del comando, y el ministerio lo que hace es un cruzamiento de información de las cotizaciones de los precios. Esas cotizaciones sirven para señalar un precio referencial. señor Romero. Señor Romero. No es el que forma parte del contrato, porque precisamente las empresas compiten presentando ofertas o propuestas inferiores al precio referencial para ganar el concurso. Y en ese sentido, nosotros hemos hecho una contratación con precios inferiores al referencial. Bien, señor Romero, disculpe la interrupción. Lo que pasa es que necesito cortarlo porque la entrevista tiene un tiempo determinado, los tiempos son crueles en televisión. Hemos hablado con usted de los hechos de octubre, noviembre, de Adriana Salvatierra, de lo que pasó con Yanine Áñez. Hemos hablado sobre Arturo Murillo, sobre todo lo que está pasando ahora, hasta de Entre Ambas Aguas hablamos. Yo quiero, este momento de cierre de la entrevista, también escuchar la autocrítica. ¿Cuál es la autocrítica que tiene el exministro Carlos Romero, un hombre que estuvo muy cerca en su momento de Evo Morales? ¿Cuál es la autocrítica de esos errores que cometió el MAS, que muchas personas del MAS, muy importantes, han reconocido, ya lo han dicho, hemos cometido un error? Ejemplo, 21 de febrero. Y muchas otras cosas que llevaron a que la gente esté muy molesta con el movimiento al socialismo, y los hechos que sucedieron en octubre también ayudaron para servir de querosén esa molestia que tenía la gente por ciertas cosas que habían pasado. Quiero darle este espacio final de la entrevista para escuchar la autocrítica de Carlos Romero. Sí, perdón por el abuso, solamente en 5 segundos. La diferencia entre mi contrato y el señor Murillo son 28 millones de bolivianos. Bien. Porque el señor Murillo eludió los impuestos de renta interna, renta aduanera, y pagó 2 vuelos charter a Brasil con un costo de $7,000 la hora, 14 horas
cada vuelo, más la estadía en Brasil. Entonces es una diferencia abismal. Bueno, sobre el último tema, agradezco su gentileza. Evidentemente es buena la autocrítica. Nosotros no neutralizamos, diríamos, factores de polarización que se habían presentado en el país. Sin duda que el referéndum del 21F polarizó al país, determinó una fisura entre el campo y la ciudad, particularmente entre sectores de clase media y sectores populares, y llevamos adelante las cosas en un escenario de polarización. Lo deseable hubiera sido trabajar para eliminar los factores de polarización política. Luego, tal vez no abrimos suficientemente un diálogo político de alto nivel para evitar que el país llegue a esas situaciones. Pero también hay que ser conscientes de que la conspiración desestabilizadora no solamente formó parte del espectro nacional, se produjo en otros países y es siempre una amenaza que va a estar latente. Muy bien, le agradecemos mucho, don Carlos Romero, por esta entrevista en exclusiva aquí en vivo y por su tiempo, por brindarnos su opinión al respecto de todos estos temas que están en auge en estos momentos en el país. Que le vaya muy bien, buenas noches. Muchas gracias. Muy gentil.